Bueno, pues como ya ha dicho el compañero, mi nombre es Elena García Ocha Fernández y os voy a presentar el trabajo titulado Valoración y seguimiento de pacientes con talla baja en pediatría de atención primaria. Agradecer a mi tutora, María Elena Cabezas Tapia, que la verdad que me ha ayudado un montón y bueno, y sin ella no habría sido posible hacer el trabajo. Ese es un poco el índice que voy a seguir y para no demorarme más en el tiempo, empezamos. Antes que nada, remarcar que el crecimiento es un proceso continuo durante toda la edad pediátrica, pero no es lineal y es importante conocer un poco las características de cada etapa de crecimiento y a qué se debe a la hora de valorar a un paciente con talla baja. A la hora de definir qué es un niño que tiene una talla baja, pues tiene que cumplir alguno de estos tres parámetros, bien tener una talla inferior a menos de 2 desviaciones estándar siempre en relación con la edad, el sexo y la raza, o bien tener una talla inferior a menos de 2 desviaciones estándar con respecto a su talla diana, que sería la talla esperable para los hijos de una pareja determinada, asumiendo un patrón de herencia normal, o bien que aunque no cumpliera ninguno de estos dos criterios, tuviera una velocidad de crecimiento detenida inferior a menos una desviación estándar de forma al menos mantenida durante por lo menos 2 años. En cuanto a la clasificación de la talla baja, según su origen, se diferencian dos grandes grupos. El primero sería el de talla baja idiopática, en el que después de un estudio no se encuentra ninguna alteración y estarían incluidos dentro de este grupo la talla baja familiar y el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Y en un segundo grupo que engloba la talla baja patológica que se debe pues a determinadas enfermedades sistémicas en contexto de tumores, de tratamiento prolongado con corticoides, déficit de hormona de crecimiento o determinados síndromes. En cuanto a la evaluación de la talla baja, quiero remarcar, y lo voy a decir en varias ocasiones durante la presentación, la valoración de la talla del crecimiento pues está incluida en los programas de salud infantil de atención primaria en todos los grupos de edad. Siempre hay que valorar cómo está creciendo nuestro paciente, ya que es un claro indicador de salud. En cuanto a la evaluación inicial, al alcance de todos los pediatras de atención primaria, se incluiría, por supuesto, una historia clínica con los antecedentes personales y, muy importante, también familiares. La exploración física, que debe ser completa siempre, pero bueno, en este caso centrándonos también en la valoración ausológica, que incluya también la medición de segmentos corporales y la envergadura, y también, aunque no lo pongo en la diapositiva, en referencia al desarrollo puberal. Y como herramientas diagnósticas principales en aquellos pacientes que lo requieran, pues tendríamos la edad ósea y, bueno, ¿por qué no?, una analítica básica. Esto me parece importante destacarlo porque con todo ello vamos a poder hacer una valoración bastante completa de la talla baja y solamente un grupo bastante reducido va a requerir en realidad un estudio más completo para llegar a la etiología. Y para, pues, va a necesitar derivarse a endocrinología. En cuanto a los criterios de derivación, estarían enfocados realmente a aquellos pacientes en los que se sospeche una talla baja patológica, pues cuando las desviaciones estándar sean inferiores a -3, cuando el crecimiento sea disarmónico, cuando haya rasgos dismórficos, esa velocidad de crecimiento se detenga durante al menos 2 años. Y por otra parte, aunque no sospechásemos una causa patológica, pues sabemos que hay algunos pacientes susceptibles de tratamiento con hormona de crecimiento que también requerirían, por supuesto, esa derivación. Ya centrándonos en los objetivos del estudio, principalmente el objetivo principal fue describir el manejo de la talla baja en atención primaria y valorar cómo estaban hechos los registros de las historias clínicas en la aplicación de AP Madrid. Para ello hemos realizado un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo basado, ya digo, en la revisión de las historias clínicas de AP Madrid, y aquí sí que quiero remarcar que también utilizamos la aplicación de Horus para ver los informes hospitalarios, ya que cuando nos pusimos manos a la obra, pues vimos que nos faltaba mucha información consultando solamente la aplicación de AP Madrid, y se incluyeron niños de entre 2 y 16 años con diagnóstico de talla baja desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 1 de enero del año 2022, de los 3 cupos del Centro de Salud de Villaviciosa de Odón de Madrid. Los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes que cumplieran criterios fisiológicos de talla baja según la definición previa utilizando las gráficas de Hernández, dado el periodo de tiempo que utilizamos tan amplio, que la edad, como ya digo, estuviera entre 2 y 16 años,
con la excepción de aquellos pacientes con diagnóstico de pequeño paralelo gestacional que podían estar, por supuesto, diagnosticados previamente, pero que a los 2 años no hubieran alcanzado un crecimiento recuperador. Y entre los diagnósticos codificados o búsqueda de texto libre que incluimos, pues fue talla baja, retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, pequeño paralelo gestacional, CIR, o retraso de crecimiento, fallo de Medro. Bueno, en esta tabla se reflejan todas las variables que contemplamos y que recogimos. Dentro de la estadística, ya que como vamos a ver ahora después en los resultados, obtuvimos una muestra mucho más pequeña de lo esperable, pues tuvimos que comprobar si cada parámetro cumplía o no una distribución normal, y estas fueron las medidas de análisis y de contraste de hipótesis y de correlación que utilizamos y que analizamos mediante SPSS. Simplemente destacar que no hay nada escrito en la parte de contraste de hipótesis de variables cualitativas porque no era el objetivo del estudio y no se llevó a cabo. Ya centrándonos en los resultados, como vemos, la muestra inicial sí que era mayor, era de 62 pacientes solamente con esa búsqueda inicial, pero prácticamente un 70% no se pudo incluir porque no cumplía los criterios de inclusión. Como vemos en el gráfico de la derecha, la mayor parte no se incluyó porque no cumplían criterios antropométricos. Bueno, realmente ninguno de todo ese círculo de no incluidos cumplían criterios antropométricos, pero bueno, algunos tenían alguna otra razón por la que estaban englobados en esa codificación y el 52% era únicamente porque no cumplían estos criterios antropométricos. Finalmente, la muestra que pudimos analizar fue tan solo de 19 pacientes, con una proporción entre hombres y mujeres bastante similar, y en la gráfica de la derecha vemos cómo fue la distribución por edad, que sí que bueno, la media al diagnóstico fue de 7 años y una mediana de 8. No voy a explicar todos los resultados porque me extendería mucho, pero lo que sí que quería remarcar es en la parte de arriba, la parte verde clarita, aquellos datos que eran desconocidos después de revisar tanto las historias registradas en AP Madrid como en ORUS. Y me parece que para tener 19 pacientes pues es un porcentaje bastante significativo de pacientes en los que no constan datos que son relevantes a la hora de llevar a cabo el diagnóstico de talla baja. En la parte de la derecha vemos la antropometría al nacimiento, que fue normal en la mayoría de pacientes, salvo en 2 que sí que cumplían criterios de pequeño para la edad gestacional, y bueno, la duración de la lactancia materna en aquellos que sí que lactaron al pecho. Entre los problemas de alimentación fueron fundamentalmente problemas de lactancia valga la redundancia, en el periodo de lactante o trastornos de la conducta alimentaria de la infancia, malos comedores. En cuanto a los antecedentes personales, como es de esperar en una muestra pediátrica, pues la mayoría no tenían ninguna enfermedad previa significativa. Y bueno, entre los pacientes con algún tipo de enfermedad previa destacaba la parte neurológica. Pues había 3 pacientes con TDAH, un paciente con retraso madurativo, otro con trastorno del espectro autista. El niño con el síndrome de Noonan se estudió por talla baja, pero lo he incluido como enfermedades previas porque se acompañaba de una estenosis pulmonar. Luego, me parecía interesante comentar el paciente con dermatitis atópica y trastorno de la conducta alimentaria infantil, porque era una dermatitis grave que probablemente, bueno, pues había tenido muchos ciclos largos de corticoide y que de hecho estaba en tratamiento con un biológico, y el paciente con insuficiencia renal crónica en el contexto de una meningitis y un urémico hemolítico, que bueno, es una indicación de hormona de crecimiento y por eso también me parecía importante comentarlo. En cuanto a los antecedentes familiares, incidir otra vez en ese grupo de verde más clarito, ese número de pacientes en los que no estaba recogida esa información, que como ya digo es bastante relevante, y en 3 de ellos había antecedente de talla baja familiar y en otros 3 antecedentes familiares de retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. No son, aunque coincida el número, no son los mismos pacientes y se trató de la madre en el 100% de los casos. En cuanto a la talla media de los padres, está recogida a la derecha y bueno, vemos que es también en percentiles normales, al hacer la media, por supuesto. En cuanto a la exploración física, destacar que para tener solo una muestra de 19 pacientes, hasta 4 tenía rasgos dismórficos, que la mayor parte del desarrollo puberal era un Tanner 1, no habían iniciado todavía el desarrollo. En la antropometría del diagnóstico, como evidentemente por los criterios de inclusión, pues la talla estaba por debajo a menos de 2 desviaciones estándar, y aquí sí que remarcar que tanto el peso como el IMC no estaba por debajo de menos de 2 desviaciones estándar, o sea, eran pacientes que tenían una afectación de la talla mayor que del peso. En cuanto a la velocidad de crecimiento, destacar que se calculó en 15 pacientes, pero lo calculamos nosotros, no estaba recogido en las historias y solamente en 3 de ellos era inferior al percentil 3.
En cuanto a las pruebas complementarias principalmente realizadas, pues a la izquierda la edad ósea, a la derecha la analítica de sangre. En cuanto a la edad ósea, pues la mayor parte estaba retrasada o era acorde, y en 5 pacientes o no se realizó o no consta. Y también nosotros calculamos el pronóstico de talla adulta mediante el método Bailey-Pinot, y como vemos, bueno, se pudo calcular en la mitad de pacientes, en algo menos de la mitad, y sí que pues, era un pronóstico de talla por debajo de menor de desviaciones estándar. Y en cuanto a la analítica de sangre, lo esperable es que en la mayoría fuera normal. Y bueno, destacando que había 3 casos con factor de crecimiento insulínico 1 bajo, que por supuesto fue una analítica solicitada en el ámbito hospitalario, porque de atención primaria no hay acceso a este parámetro. Y bueno, destacar que en cuanto a la realización de otras pruebas complementarias se realizó hasta en algo más del 50%, que sí que llama la atención, y bueno, fue el test de estímulo con clonidina, cariotipo o estudio genético. En cuanto al diagnóstico final, aunque esto hay que cogerlo con pinzas en el sentido de que 11 pacientes, la mayoría, pues el diagnóstico establecido hoy por hoy es el de talla baja idiopática, pero algunos no se ha completado aún el seguimiento, con lo cual no sabemos si a lo largo del seguimiento pues acabarían teniendo otro diagnóstico. Pero bueno, la mayoría el diagnóstico fue de talla baja idiopática. Llama la atención también que el tratamiento con hormona de crecimiento fue hasta en 6 pacientes, pero bueno, seguramente por esta muestra tan reducida. Y en cuanto al seguimiento, 6 de ellos estaban seguidos solamente en atención primaria, 2 de ellos con talla baja familiar, el paciente con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, 2 con un diagnóstico muy reciente a finales del 2021, en el que no sabemos cómo va a ser la progresión, y 1 con talla baja idiopática. El resto se siguió en el ámbito hospitalario. Bueno, os he dejado las tablas de la estadística, pero probablemente por esa muestra tan pequeña pues no hemos tenido significación estadística en ningún parámetro, por lo cual tampoco voy a detenerme. Únicamente sí que mencionar en este caso que lo que más se aproxima a esa significación estadística es la relación en un diagnóstico más precoz en aquellos pacientes que tenían antecedentes de retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, como parece lógico, porque la afectación de la talla puede aparecer antes. Y bueno, igualmente la correlación entre variables cuantitativas y la talla media del diagnóstico tampoco tuvimos significación estadística. Y ya entrando en la discusión, pues en primer lugar, hacer referencia al concepto social de la talla, que sí que parece que el número de consultas por talla baja es cada vez más alto, en probable relación con este concepto social de la talla, tanto como indicador de salud como con relación con los estándares de belleza. En cuanto a la valoración de la talla en atención primaria, repetir, como decía al principio, que con una historia clínica, una exploración física completa y la realización en los casos en los que sea necesaria de pruebas complementarias de primer nivel, se podría orientar el diagnóstico sin precisar derivación hospitalaria, y que la monitorización del crecimiento forma parte de las funciones habituales del pediatra de AP, pero en nuestro caso vimos que las historias estaban pues bastante incompletas. No sabemos si hay cosas que se realizaron pero no se registraron en la historia, que ya sabemos que se registran quizá menor datos que en atención hospitalaria. Destacar también que se utilizan en general las gráficas de la OMS, cuando en el ámbito hospitalario se utilizan en la mayoría los estudios longitudinales y transversales, bien los de Hernández o bien los del 2010, y que luego a la hora de intentar llevar a cabo comparaciones, pues encontramos bastantes estudios en el ámbito hospitalario, pero no encontramos apenas, por no decir casi ninguno, realizado en atención primaria. Haciendo una comparación breve con lo que hemos visto en otros estudios, sí que es frecuente que de la muestra reclutada inicialmente, luego un porcentaje importante realmente no cumpla criterios de talla baja, pues en probable relación con esa preocupación por la talla por parte de los padres, porque haya mediciones incorrectas, por el uso de distintas gráficas o porque la codificación pues se haga con el motivo de consulta, por ejemplo, y no con el diagnóstico definitivo. En cuanto a los antecedentes familiares, sí que creemos que es importante en todos los pacientes tener pues anotado esa talla parental, ¿no? Y esos antecedentes sobre todo del desarrollo puberal también, ya que es un grupo en el que puede pasar desapercibido porque pues a una familia en la que hay familiares con estatura baja quizá no les llama la atención la estatura de sus hijos, lo cual es bastante razonable, pero sí que es cierto que ahora hay muchas más herramientas y esas tallas bajas familiares en algún caso sí que suponen una patología con herencia genética, con lo cual es importante registrarlo y no se registra habitualmente. Y en la exploración física nos ha llamado mucho la atención en el que no está realizada la medición de los segmentos corporales o la envergadura, o en caso de que se haya realizado, pues no está correctamente registrado. En cuanto al diagnóstico final, sí que lo más frecuente es la talla baja idiopática, tanto en nuestro estudio como en el resto de
estudios que hemos podido compararlo, aunque sí que creemos que hay mucha variabilidad porque progresivamente pues, se van descubriendo causas de talla baja que previamente se definían como idiopáticas. Y en nuestra muestra también vemos que es alto el porcentaje de pacientes con déficit de hormona de crecimiento, pues creemos que puede estar en relación con que son pacientes que requieren un seguimiento y que al fin y al cabo pues, frecuentan más los centros tanto hospitalarios como de salud. En cuanto a las limitaciones del estudio, somos conscientes de que el hecho de que sea retrospectivo, basado en la revisión de historias clínicas y con una muestra tan pequeñita, pues es la limitación principal y además nos hemos encontrado con que en la mayoría de historias de AP faltaba información fundamental a la hora de estudiar a un paciente con talla baja y hemos tenido que revisar aparte las historias clínicas hospitalarias para completar la recogida de datos. Y bueno, por supuesto que está concentrado en una población concreta. Y ya como conclusiones, pues volver a insistir en que existen fallos en nuestra serie en cuanto a los diagnósticos, en cuanto a las codificaciones y en el registro de datos, que no se ajustarían a los estándares necesarios para una correcta evaluación del paciente con talla baja y que para poder extraer una conclusión pues, con más relevancia habría que ver si realizar otros estudios y comprobar si esto también ocurre en otros centros de atención primaria, analizar por qué puede estar ocurriendo esto y llevar a cabo las medidas necesarias para optimizar los recursos y el manejo de estos pacientes. Y volver a destacar y poner en grande ahí como última diapositiva que el pediatra de atención primaria al fin y al cabo es el profesional encargado de realizar esta valoración del crecimiento y el que primero va a detectar patología a este nivel, por lo cual pues nos ha parecido importante destacarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por ajustarte al tiempo y por tu exposición. Carmen, cuando quieras puedes hacer tus preguntas y tus comentarios. Gracias, Santiago. Enhorabuena, Elena. Enhorabuena por tu trabajo y enhorabuena a tu tutora. Cuando leí el trabajo y vi que el diseño estaba hecho estudiando las historias de atención primaria, pues me alegré un montón porque yo claramente tengo un sesgo de primaria y creo que nuestras historias son tesoros, realmente fuentes inagotables de datos y que si realmente los utilizáramos bien, pues serían fuente inagotable de posibles estudios, ¿no? Mira, simplemente un comentario, porque así me llevé una gran sorpresa y cuando vi el diseño, pero me faltó un poquito la introducción está muy exhaustiva, lo digo para cara a posibles estudios o publicaciones que vayas a hacer, ¿vale? Tienes una revisión muy exhaustiva, concisa de todo lo que es talla baja, que incluso yo dije, cuando la quiera repasar la talla baja me voy a leer la introducción, pero te falta el enfoque principal de por qué quieres hacer este trabajo, ¿no? Lo quieres hacer en atención primaria y eso no lo has mencionado, no has mencionado otros posibles trabajos, aunque sean de baja calidad o aunque sean incompletos, o aunque sean con muchas limitaciones, porque la riqueza de tu trabajo es estudiar algo que siempre se publica, los datos obtenidos de hospital, y tú estás publicando algo de atención primaria. Entonces, cuando vayas a publicarlo, desarrolla esa parte de la introducción, porque yo creo que no sé lo que piensas, si estás de acuerdo conmigo o no. Sí, lo que pasa es, bueno, pues lo que he comentado, que me costó la verdad muchísimo encontrar, sí que había trabajos en atención primaria, pero con datos realmente, o sea, con una muestra de pacientes había muy pocos, o sea, a lo mejor era una publicación pues desarrollando un poco el manejo a lo mejor de la talla baja en atención primaria, pero no con una muestra de pacientes, ¿no? No analizando a lo mejor lo que se hace en atención primaria. Me costó mucho, vamos, apenas, si leí la bibliografía, apenas creo que hay uno que es de atención primaria, todo lo demás es hospitalario. Bueno, pues eso lo tienes que mencionar, porque realmente es lo que tú has dicho, ¿no? Nosotros somos la puerta de entrada. Y es una de las conclusiones que a mí me gustaría remarcar de tu trabajo, ¿no? La importancia que tiene la adecuada codificación en atención primaria, porque codificamos el motivo de consulta, como tú has comentado, ¿no? No codificamos realmente el diagnóstico, porque solamente un 30% creo de tu muestra, 19 de 62 eran tallas bajas reales, ¿no? Entonces, sí, eso fue al final, fue al final otra traba, ¿no? Porque, bueno, pues empiezas a hacer el trabajo y cuando empiezas a hacer el trabajo no sabes qué te vas a encontrar cuando te pongas a leer uno por uno esos pacientes y vimos que en ese periodo de tiempo pues teníamos una muestra aceptable, 62 pacientes y cuál fue nuestra sorpresa que al irnos a los criterios de inclusión la muestra se nos quedó la verdad que muy cortita y nos dio un poco de pena que
que no pudiéramos desarrollarlo un poco más en ese sentido. Pero bueno, fueron efectivamente, datos, son los que son, efectivamente, son los que son y es lo que hay que describir también. Claro, porque de ahí extraes una conclusión muy importante, o sea, el campo inagotable que tenemos para desarrollar la adecuada codificación de las enfermedades o de los motivos de consulta en primaria, ¿no? Ese es un campo tremendo. Y por último, bueno, también me llamó la atención, digo, madre mía, qué mal historiamos en primaria, ¿no? Porque eran 19 y ninguno, o sea, de las distintas variables, ninguna estaba registrado en todas las historias. Yo me he molestado en decir, de esta 15, de esta 14, de esta 16, o sea, en ninguna. ¿Por qué crees que pasa esto? A mí me queda la duda, realmente, bueno, al final yo acabo de terminar la residencia y el cupo son los cupos, valga la redundancia, de mi tutora y de sus compañeros y realmente no estoy con ellos trabajando día a día, pero me cabe la duda de si quizás se registra, o sea, se pregunta o se hace más de lo que se registra por falta de tiempo o bueno, es verdad que si comparas lo que se recoge en atención hospitalaria, que al final es una manera de trabajar totalmente distinta con atención primaria, pues quizá es siempre como más escueto y digo, bueno, quizá puede ser que se recoja más de lo que consta. Por eso esa coletilla aparece varias veces de o no se hizo o se hizo pero no está registrado. Pero si no consta, no consta. No está hecho, ¿no? Me cabe la duda, pero efectivamente. Y bueno, siempre pues la falta de tiempo. Muchas veces sí que llamaba la atención, ¿no? Es lógico que la antropometría se hace la revisión del niño sano a lo mejor por enfermería pediátrica y se comenta al pediatra cuando hay alguna alteración y entonces realmente no había apenas nada escrito y me tenía que remitir a lo recogido por enfermería. Bueno, supongo que entre otras cosas la falta de tiempo es uno de los motivos. Yo estoy de acuerdo. Y también hundiendo con el anterior trabajo, creo que también la posibilidad de tener un protocolo común, que ese sí que sería básico y común, que te facilitara el registro, ayudaría mucho. Y eso facilitaría los estudios de investigación en atención primaria muchísimo también. Bueno, nada, que muchas gracias, enhorabuena a ti y a tu tutora y a investigar en atención primaria. Muchas gracias. Muchas gracias por tus preguntas, Carmen, y por tus contestaciones, Elena. Mercedes, cuando quieras. Bueno, yo dar también la enhorabuena a Elena y a su tutora. Gracias. Comentarte que en el ejemplar que nos ha llegado a nosotros no está la traducción en inglés. Ay. Y además hay un comentario que pone, cuando esté corregido la haré. Lo digo porque... Okay. Y luego hay también una palabra que hay un tachón. Yo creo que no ha llegado la definitiva. La definitiva. Jolín, qué rabia. Bueno, la que me ha llegado a mí. No sé si... Sí, a mí me ocurre igual, sí. A mí también. A mí la misma, sí, también. Lo digo porque seguro que está hecha y es una pena. Sí. A la hora pues os lo envío ahora. Vale, lo digo porque... Qué rabia. No pasa nada, a veces uno se cree que es la versión definitiva. Ya, tanto, sí. Como... Versión 1, versión 2, sí. Versión ok, pues... No, bueno. Pero ahora en cuanto terminemos os la reenvío, claro que sí. Comentarte eso y luego también como pediatra yo a nivel general sí que es verdad que cuando has comentado las medidas de los segmentos corporales, yo por lo menos no lo hago. Si veo que el niño es armónico y tal, pues la verdad es que si no hay una dismorfia, pues no lo mido, o sea, porque realmente... Pero realmente... No sé si, quizá no me he expresado bien o no sé si te refieres a esto. Claro, yo estoy haciendo referencia al final a la muestra de 19 pacientes en los que ya hay una talla baja diagnosticada, no en cada niño que pasa por la consulta. No, por eso no, en esos que tú ya has diagnosticado una talla baja que es patológica. En esos niños me refiero que tú lo miras de forma global. Sí. Seguro que los endocrinos sí que hacen esas medidas de los segmentos, pero digo que en primaria, aunque yo tenga diagnosticado... No lo suelo hacer porque no tengo el hábito de hacerlo. Porque tú has detectado en primaria que también lo hacían o la mayoría eran ya a nivel especializado. No, la mayoría era a nivel especializado. A ver, es cierto lo que comentas, ¿no? Que normalmente el niño que es disarmónico llama la atención. Pero bueno, hay veces a lo mejor, pues eso, la mutación del gen SOX o algo así, que es algo más sutil y que te puede orientar a si crees que es algo que puedes seguir tú o quizá haya que derivarlo. Bueno, creo que es algo que no es tampoco muy complejo y que no está de más. No, yo creo que como tú has comentado, ¿no? Y como comenta Carmen, yo creo que un protocolo adecuado
nos permite pues, que nosotros podamos controlar la mayoría de esos niños, ¿no? Que no tengamos que derivarlos. Y yo creo que desde primaria se puede hacer muchos trabajos y las cosas bien hechas y sin necesidad de derivar. Y a veces, pues, que si tienes alguna duda, poder recurrir al correo electrónico, decirle, mandarle al endocrino, oye, pues tengo este niño con estos resultados, ¿te parece? Porque yo creo que a veces derivamos demasiado y a veces no es necesario. Entonces, la ventaja de todos estos trabajos nos permite ver que realmente pues, son necesarios esos protocolos pues, para que todos trabajemos en la misma línea. Nada más. Sí, perdón, en ese sentido hacer un comentario que bueno, no tiene mayor importancia, pero pues ha coincidido, ya digo, que yo estaba terminando la residencia cuando estaba haciendo este trabajo y he estado justo rotando en endocrinología y jolín, efectivamente me daba rabia, entre comillas, el hecho de decir, es que estamos siguiendo pacientes que dicen, no estoy, entre comillas, entiéndeme cómo lo digo, no estoy haciendo nada con ellos, nada más que monitorizar cómo siguen creciendo. Y es algo que si en atención primaria estoy segura de que hubiera el tiempo, las herramientas, pues los protocolos bien establecidos, pues se podría hacer perfectamente. Ya ves ese porcentaje tan alto de talla baja idiopática que realmente no ha necesitado más estudios ni más valoraciones y pues se puede hacer seguramente. Y tú, Elena, que has estado en el otro lado, en la consulta de endocrino, ¿tú crees que los niños desde primaria estaban bien derivados? Realmente me pasa un poco lo que he comentado. Ya digo que la comparación de mis resultados con otros estudios, la mayoría es en atención primaria, y esos porcentajes de niños cuando coges una muestra de talla baja, luego realmente hay un porcentaje alto que no cumplía los criterios también en esos estudios de atención hospitalaria. O sea que vale. Lo que pasa es que es cierto que a veces, pues a lo mejor es la preocupación de los padres, ¿no? Bueno, pues, pero sí pasa que se deriva una talla baja que realmente no tiene criterios o que aún no se ha visto cómo crece y está en el límite. Bueno, a ver, no creo que sea terrorífico ni mucho menos, pero sí que hay pacientes que aunque cumplan una talla baja, pues pueden seguirse en primaria sin ningún problema, sin ningún tipo de problema. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Elena, y también a tu tutora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tus preguntas. Bueno, yo también darte la enhorabuena por el trabajo. Gracias. Me ha gustado mucho el desarrollo, me parece que es correcto, tal como todos los pasos que has ido dando. Y bueno, ya han hecho varios comentarios. Yo insistir, creo que, vamos, después de ver el trabajo, yo insistiría en la importancia que tiene la historia clínica, la exploración física. Llama la atención que, claro, es verdad que ha habido, por ejemplo, falta de datos de antropometría, que no sabemos realmente, ya lo habéis comentado, pero yo creo que hay que insistir porque, joder, en el mundo en que vivimos ahora, que tenemos todo informatizado, yo no sé, me imagino que habrá ítems que no están en la historia clínica y que o los añades tú o no sé cómo lo hacéis, porque yo no trabajo en el ámbito de primaria, pero tampoco hay ítems en hospitalizada que están puestos y hay que rellenarlos sí o sí, o los rellenas tú porque sabes que hay que rellenarlos o no los rellenas. Y entonces pasa esto que está ocurriendo, que hay datos que dices, joder, ¿cómo es posible? ¿No? Insistes, por ejemplo, en el diagnóstico del del retraso constitucional que se hizo solo ya con los antecedentes de los casos, pues esto es así. Yo creo que insistir también en una cosa que ha dicho Mercedes de la comunicación, porque dices tú que a lo mejor hay algunos pacientes que tenemos duda y los derivamos, pero bueno, si hay una buena comunicación especializada, tú puedes en esos pacientes consultar, pero claro, siempre con una buena historia clínica. Somos muy dados, estamos en el mundo de las pruebas. Yo creo que llevamos unos años que hacemos pruebas a todos los pacientes y a veces hacemos pruebas sin justificar por qué las hacemos. Entonces, no sé qué piensas, pero a mí me da esa sensación. Y con estos pacientes puede ocurrir lo mismo, que a lo mejor les empiezas a pedir cosas y a lo mejor con una buena historia clínica te hubieras ahorrado determinadas pruebas. No sé qué es lo que piensas. Sí, yo lo veo efectivamente así. Yo creo que es de las... Dentro, lo que decía, con la muestra pequeñita que tenemos, dentro de las cosas que sí que se pueden extraer y concluir del estudio, independientemente del resultado de la muestra, es eso, que por eso he intentado incidir en ello varias veces a lo largo de la presentación, es que cuando te lees todos los protocolos de talla baja, sean de un sitio, sean de otro, al final
pues lo que comentas, con una buena historia clínica y una buena exploración física, hay muchos pacientes los que lo único que requieren es seguimiento y monitorización del crecimiento y no necesitan nada más. Nada. Bueno, pues nada, oye, muy interesante, me ha gustado mucho, enhorabuena a ti y a tu tutor. Muchas gracias. Y bueno, y enhorabuena por el máster y por la finalización del mismo.